que era irresponsable decir que la Argentina está lejos de sufrir alguna consecuencia de la crisis financiera internacional. ¿No lo dijiste así? Sí, sí. ¿Dijiste eso? Sí, creo que, a ver, lo que estamos viviendo ahora no es una nueva crisis financiera internacional, es la misma crisis que empezó en agosto del 2007, que en el 2008 tuvo la caída de Lehman, y que tiene, si querés, diversas etapas. La primera etapa fue con la caída de los bancos y de instituciones financieras, pánico financiero total. Vos estás en un banco, yo en otro, yo no sé si la línea de crédito que tiene un cliente con vos, que me tiene que pagar a un cliente mío, me lo va a poder pagar si vos tenés fondos. Y eso fue un caos total. Una vez que eso se aplacó porque intervinieron la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos y distintos gobiernos, lo que empezaste fue a sentir el impacto en la economía real. Aumento del desempleo, caída de la actividad en distintos países, y a medida que eso ocurrió y los estados rescataron a los bancos, a las instituciones financieras y a la gente, ya sea con obra pública, ya sea con subsidios, ya sea con cualquier otro tipo de ayuda, lo que empezás a tener cada vez más carga de deuda. Carga de deuda tan grande en muchos países europeos y en Estados Unidos, que lo que empieza a ocurrir ahora es que los acreedores tienen miedo de que esos países no paguen. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Los indignados, yo lo escribí en el libro Economía 3D antes de que pasara el fenómeno, sí. Es una cuarta etapa de esto que es una suerte de conflicto intergeneracional. A mí me prometieron que iba a vivir de determinada manera que no voy a vivir. Que no voy a vivir. Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, esto todavía no se terminó de resolver. En el mundo no hay liderazgo para resolverlo. Estados Unidos tiene problemas políticos, Europa tiene un problema de armonización de qué es lo que quieren hacer y tienen que resolver un problema muy, muy gordo. ¿Cuál es el problema gordo? Que todos están excedidos en la fiesta previa. ¿Qué quiere decir excedidos? Un irlandés, un italiano, un griego en promedio, cada persona debe 45.000 euros de deuda pública. Si era una familia, tipo debe 180.000 euros de deuda pública, que tarde o temprano se tienen que pagar. Nosotros, para que te des una idea, debemos una 12ª parte de eso. Y a veces nos parece demasiado. Entonces, eso se va a tener que corregir. Mientras tanto, el mundo se va a sacudir. Y la que pusieron allá es mucho más de la que le habían dado de la Rúa para que no se cayera acá. Muchísimo más, y intentan seguir poniendo, y sin embargo, a pesar de lo que hacen, muy parecido a lo que pasó en Argentina en el 98 hasta el 2001, la economía no se reanima porque una economía que necesita que le inyectes cosas, le has venido inyectando hormonas antes, y ahora se las empiezas a cortar cuando el tipo se le empiezan a caer los músculos. Dejó de hacer ejercicio, se le empiezan a caer los músculos y le dejas de inyectar todo. Eso es lo que está pasando en el mundo. Ayer la directora gerente del Fondo Monetario, la nueva directora gerente, que es Christine Lagarde, que era la ministra de Finanzas antes de Francia, dijo que es probable, o es muy probable, que el mundo vuelva a caer en recesión. Entonces, yo lo que quiero decir es, esto comenzó en el 2007. Estamos 4 años después, exactamente 4 años después. Y el mundo sigue enfermo. No, y no es solo el brazo en cabestrillo, tiene muchos problemas. Entonces, pretender que no va a pasar nada me parece un poco pueril. Me parece hasta de un tinte un poquito irresponsable. Porque aparte, esto no es si el mercado subió o bajó ayer, si Bernanke, dice el presidente del Banco Central Americano, dice algo y todos se ponen contentos, o si... Acá hay un problema muy gordo, no importa si suben o bajan los mercados. Es muy probable que el mundo esté en una suerte de terapia, no sé si llamarla intensiva, ya veremos, por los próximos 3 o 4 años. ¿Cómo puede ser que eso no nos vaya a afectar? Yo creo que ese es el mundo al que nos va a tocar vivir. Y en ese sentido, planteado al revés, ¿por qué estamos como viéndolo desde una sala de al lado de terapia? Porque los canales de infección, es decir, suponete que vos tuvieras toda una cadena de eventos donde se dispara una enfermedad, o sea, mira, tengo a esta persona al lado de esta, al lado de esta, al lado de esta, al lado de esta, entonces la transmisión va a llegar. ¿Cuándo? Va a llegar dependiendo de qué tan lejos estás. Ese tan lejos en economía es cómo estás atado a otros países en el mundo. Nosotros estamos más desatados que un montón de otros países por 2 motivos. Uno muy bueno, que es que no tenemos deuda. ¿Sí? Argentina redujo un montón su deuda con respecto al resto del mundo. Y otro es que nuestro sistema financiero es tan chiquito, es tan minúsculo, es tan irrelevante que no tiene vínculos con el mundo. Entonces ese canal de transmisión está acotado. ¿Tenés algún otro? Sí, tenés otro, que es, bueno, yo no tengo vínculos financieros con el mundo, pero le compro y le vendo al mundo. ¿Cuánto compras y vendes? Y bueno, le vendo a China cosas cuyo precio pueden caer, por más que hoy estén subiendo, la soja, todo el complejo sojero. Le vendo a Brasil un montón de cosas. Y Brasil ya empieza a pararse la economía. Si la dinámica sigue en el mundo, es muy probable que la especulación que hoy está haciendo subir a la soja mañana no esté. Si Estados Unidos tiene que ajustar, probablemente decida que no va a dar más subsidios al etanol. Y si no, enseguida seguimos, pero la soja, según hemos aprendido,
vos lo aprendiste bastante también, supongo, en tu paso por el gobierno, es como uno de los temas centrales para medir cómo nos va y cómo nos va a ir frente a este asunto. Al pasar dijiste, la especulación vinculada al precio de la soja. Y vos sabés que muchos, en lugar de subrayar una cuestión especulativa en el precio, sencillamente subrayan la cuestión de la demanda de China, que ya se acostumbraron de un modo, habrás leído lo del IH el otro día, ya se acostumbraron a comer de un modo que no van a dejar de comer. Sí. ¿Por qué decís que es tan fuerte el componente especulativo y no que efectivamente el mundo necesita eso que nosotros tenemos y la verdad es que viene bien? Bueno, hay 4 componentes importantes en las fluctuaciones que está teniendo la soja en las subidas y en las bajadas. El primero es, como vos decís, este fenómeno de que China sacó 600 millones de pobres, ¿sí?, en los últimos 30 años, de la pobreza extrema, de vivir con menos de $1.25 por día. Lo saca de ahí, la gente cuando tiene un poquito más de poder adquisitivo quiere comer mejor. Comer mejor es precisamente no comer soja, es que vos le des la soja y el maíz, se hagas alimento balanceado, se lo pongas en el estómago de un pollo y el chino coma pollo. Exacto. O que tome leche. O que al día de mañana ojalá todos los chinos pudieran comer bife de chorizo y tomar Malbec y nosotros seríamos el primer país del mundo. Sí. ¿Sí? Entonces, ese es un componente, es una tendencia estructural. No especulativo. Ese es el componente no especulativo. Hay más chinos que comen más, pollos que comen soja y nosotros vendemos eso. Eso no es especulativo. Nos gustaría venderles, yo preferiría que vendiéramos pollo y cerdo y leche y quesos, pero vendemos mucha soja. Pero está bien, ¿sí? Se podría aprovechar de otra manera, pero está bien. De hecho, hoy la presidenta estaba anunciando un plan que tenía que ver con esto estratégicamente de cara a futuro. Entonces, ese es un componente. ¿Ese componente puede ser afectado a futuro? Primera pregunta. Mira, los chinos ya se acostumbraron a comer, ¿sí? Pero también es cierto que China, la mitad de las exportaciones de China van a Europa y Estados Unidos. Entonces, si Europa y Estados Unidos tienen problemas, China va a vender menos y también tendrá menos capacidad de compra. Entonces, ese es un punto que es el más seguro y le pongo un signo chiquitito de interrogación. ¿Qué otra cosa afecta el precio de los granos? El segundo elemento que afecta el precio de los granos es si el dólar sube o baja. Como esas transacciones se hacen en dólares, cuando yo soy chino y mi renminbi, o a veces la gente lo llama yuan, que es la unidad, vale mucho, entonces tengo más capacidad de compra. Cuando soy un europeo y vale poco el dólar, tengo más capacidad de compra porque estoy en euros. Cuando el dólar sube, pasa exactamente lo contrario. Entonces parte de la suba que tuvo las soja es porque el dólar se cayó con respecto al resto de las monedas. Ese componente, si ya se cayó mucho, no sé a dónde va a futuro. Segundo signo de interrogación, un poquito más grande. Tercer elemento, Estados Unidos tiene un problema fiscal. Sí. Quieren hacer ajuste. Subsidian mucho el etanol, es decir, subsidian mucho los biocombustibles. Tanto que el 30% de la producción de maíz de los Estados Unidos está dedicado a hacer etanol. Si mañana Estados Unidos dice no, va a haber menos producción de granos para un fin determinado y ese excedente va a ir a los mercados de alimentos. Signo de interrogación más grande. Y el último es que cuando rescataron las economías que estaban con problemas financieros al principio, en la primera etapa de la crisis que hablábamos hace un ratito, lo que hicieron los bancos fue tirar montañas y montañas de dinero al mercado financiero, a los bancos, y ese dinero está dando vueltas. Pero como el mundo está sin inversiones seguras, van y se refugian ¿en qué? En commodities. Se refugian en el oro, porque es el refugio tradicional cuando hay problemas, y se refugian en lo que se llaman commodities blandos, alimentos. Hay un componente de que se ha estudiado bastante de cuánto está determinando esta nueva especulación, el aumento de precios, y en los commodities es de alrededor del 20%. Quiere decir que si mañana el mundo se asusta mucho y vuelve a meter dinero en los bonos del Tesoro americano y deja de especular en un montón de otras cosas, también puede caer el precio. Entonces ese es un riesgo. Todo eso con un signo de interrogación. Bien explicadito. Bueno. A favor y en contra, ¿qué debemos esperar del precio de la soja? Sí. Ahora, mientras tanto, ¿vos crees que nosotros debemos prepararnos de otro modo para ese posible coletazo o en rigor nos estamos preparando al uso nuestro? Creo claramente que nos estamos preparando al uso nuestro porque además, como esto empezó en el 2007, implicaba prepararse desde 2007. Yo recuerdo, y lo he contado en alguna oportunidad, yo tuve una reunión con Néstor Kirchner, me llevó Alberto Fernández antes de asumir a contarle cuáles eran las preocupaciones con respecto a la crisis financiera internacional y cómo podía afectar a la Argentina. Eso afectó a la Argentina, tuvimos una recesión y para poder salir de eso, en lugar de haber previsto y
refrigerado la economía, porque enfriarla suena mal, porque es una mala traducción, se refrigera para que el motor no se recaliente y explote. Terminamos tocando las AFJP, yo estoy en contra de las AFJP, pero me parece que lo hicimos por los motivos equivocados y de la manera equivocada, y ahora nos estamos comiendo las jubilaciones a futuro, tocamos la reserva del Banco Central, cambiamos la carta orgánica del Banco Nacional, un montón de otras cosas que, bueno, me hubiera gustado siempre tenerlas a resguardo por si esto recrudece, que es lo que yo creo que va a pasar. Entonces vos me decís... Pero déjame poner la pausa. Sí. Enfriar no es lo mismo que refrigerar, y vos sabés que para mí es sinónimo de ajustar, y por la cultura que... Por nuestra historia, sí. Por nuestra propia historia y la cultura medio defensiva que hemos de algún modo autogenerado para sobrevivir acá, aunque digas refrigerar en lugar de enfriar, me suena a sí, quitar plata de la calle y de algún modo deprimir la diaria. Sí, pero es lo que nos suena a todos, tanto enfriar como refrigerar, sí. Pero te escucho, sí, claro. Déjame que te lo cambie. En la Argentina no queremos oír hablar de ajuste. ¿Por qué? Porque en los 90, sobre todo en la segunda mitad, nos la pasamos ajustando cuando lo que teníamos que hacer era todo lo contrario, que era expandir. Entonces, nos quedó un pánico, estábamos ajustando cuando la economía caía. ¿Qué es lo que le dicen a Estados Unidos? Cuando alguien dice, miren lo que pasó en Argentina, no le están diciendo solo lo que pasó en estos años, sino le están diciendo, miren lo que pasó en Argentina del 98 al 2002. Dejen de ajustar, es lo que le dice Krugman a Estados Unidos, o lo que dicen con respecto al euro. Sí. Entonces, nosotros nos acostumbramos a ajustar en el momento equivocado. Es como si vos estuvieras famélico y durante un montón de tiempo yo te quito calorías. Y te vuelves más flaco hasta que estás a punto de morir. 5 años después o 10 años después, estás gordito, excedido de peso, te sobran 20 kilos y yo te digo, mira, tenés que ajustar un poco la ingesta calórica. Vamos a decir, no me hables de ajuste. Son cosas muy distintas. Lo que querés hacer hoy es moderar algunas cosas para que la calidad de vida que está mejorando no sufra, como muchas veces en Argentina, una caída posterior. ¿En qué se traduce esto, por ejemplo? Si vos ves los subsidios de gas, de electricidad, de transporte, y alguna empresa pública, aguas y por ahí aerolíneas, vos sumás eso, decís, bueno, ¿a quién estuvo yendo? Capital Federal y conurbano. Cada habitante, en estos conceptos, este año, cada habitante de la Argentina en promedio recibe $500 de subsidio por esto. $500 de subsidio anual por estos conceptos. Pero además van solo a la Capital Federal y al conurbano, ¿sí? Vos decís, ¿cuánto gastamos del 2003 a la fecha en esto? Yo te digo la cifra, $60.000 millones. En subsidios, a mí que no lo necesito, a vos que no necesitas y a un montón de gente que no necesita. Suponete que la mitad de esa cifra está mal orientada, que es el cálculo que tengo yo, son $30.000 millones. $30.000 millones son el 70% de la reserva del Banco Central que las tiraste, se las diste a gente que no la necesita. A mí me gustaría tenerlas ahora, porque si el mundo sigue en los próximos 4 años complicado, tengo un montón de dinero para volcar al mercado y ahí voy a recalentar la economía. ¿Para qué voy a estar calentando un plato de sopa si está hirviendo? Si estabas creciendo al 9, ¿por qué seguís tirando cosas? Quiero calentar el plato de sopa cuando esté frío y me lo quiero comer porque lo necesito. Esas son las diferencias. ¿Y vos crees que eso es lo que ocurre en este momento? Sí, yo creo que esto viene acumulado, esa es una de las discusiones que a mí me ha tocado dar y es lo que está emparentado con el aumento inflacionario también. Y esas dos cosas yo las he discutido mucho en el gobierno, no me puede hacer entender, etcétera, y creo que ahora estamos en lo mismo, pero otra vez vamos a encarar esta discusión habiendo dilapidado mucho, pero mucho en el camino. ¿Cuánto es mucho? Si vos te acordás, la primera vez que Estados Unidos hace un paquete para salvar a los bancos, dijo son $700.000 millones y nosotros nos quedamos con $700.000 millones. $700.000 millones es, en relación al tamaño de la economía estadounidense, lo mismo que estamos gastando nosotros, que son $20.000 millones en gas, en subsidios de gas, luz y transporte. Lo mismo. Y estamos gastando por año 2 veces los trenes que Pino Solanas quiere hacer. Por año. Claro, pero a mí